Para poner aquí pequeñito, hermano, me dijo que era reducir pantalla, ¿verdad? Bueno, ahí está. Muy bien. Muy Yo bien. no sé si estoy equivocado o no sé, pero yo me recuerdo que a Saúl lo había matado un soldado y que cuando llegó con David, el soldado, y diciéndole que había matado a Saúl, este soldado fue muerto. Pero aquí, según veo, él se mató porque él se puso encima de la espada, igual que su siervo que estaba con él. Entonces me quedó la duda esa, pues, que qué parte, porque leímos cuando David es también proclamado rey y llega y baila, y la esposa de él le dice, pues se burla de él, ¿verdad? Entonces ella queda estéril. Yo me recuerdo en ese pasaje cuando también David le corta el manto a Saúl, y entonces, no sé, pero ahí me confundí, no sé si estoy mal o, digamos, o así es, ¿verdad? Entonces, no sé. Pero en cuanto a toda aparte de eso, pues todo lo que se compartió, pues tuvieron que luchar mucho y la mano de Dios estuvo siempre en Saúl, pero, no, en David, pero David confió le preguntaba a Dios, pues eso es algo bien, bien, para mí bien significativo, porque le preguntó a él qué hacer y Dios le dijo qué hacer y en otro le dijo que no hiciera nada. Entonces, o sea que él iba de la mano con Dios de David. Y de ahí pues vemos que pues toda la genealogía que narran ahí es bien extensa, pero logran que los otros, hay muchas tribus que van a unirse a David, pero él en un pasaje les dice que se van, son de paz o, o no. Y si no, pues que el Señor pues, vuelve a poner otra vez sus manos ante Dios para decirle que el Señor prácticamente que el Señor lo reprenda, pero yo pensé que él les iba a decir que si no, pues iba él a tomar las armas, pero no, sino que David únicamente lo deja en la mano de Dios y dice que el Señor como que reprenda esa parte a ellos. Y ellos le dicen que sí van a son de paz y a unirse con él. Y otra cosa que me llamó la atención también es que él empieza a reunir a todas las tribus que estaban dispersas, todas las tribus que estaban dispersas, las trajo nuevamente para, para, digamos, para unir el pueblo. Y algo que al final me llamó la atención también es cuando trae el arca, y no me acuerdo cómo es el nombre del siervo que tiene el arca con las manos y lo mata. La verdad que es algo significativo porque Dios en ese tiempo se manifestaba bien fuerte y no como ahora, pues como lo conocemos, que digamos para nosotros es bien sencillo acercarnos a Dios y estar con Él, pero en ese tiempo era la forma de expresión de Dios era distinta. Cuando Moisés se le aparece en la zarza, cuando van todo el pueblo de Israel por el desierto, cuando Moisés sube al monte y baja y está lleno su cara digamos, de la gloria de Dios. O sea que era un Dios muy poderoso, que solo eran los escogidos, los profetas, los que podían tener una comunión con Él. En caso contrario, uno así de mortal no podía, pues era muerto, pues ahí le pasa a esta persona, pues de que muere. Y es porque los bueyes dice que se balanceó la carreta nueva, que era una carreta nueva, y él, por tal de detenerlo, mete las manos, pero murió. Entonces, digamos, bien significativo
esta lección de Crónicas, que narra todos los pasajes que tiene digamos, hasta llegar a Saúl, perdón, a David, que es ungido como rey. Amén. El que mató, el que pues murió por tocar la carreta fue Usa. Usa, sí. Y sí, digamos, en los libros de Samuel que van antes de estos de Crónicas, también se narra la muerte de Saúl 2 veces. Si se dan cuenta, también en los evangelios, creo que no, bueno, no sé qué genealogías estuvimos viendo. Bueno, de hecho, los evangelios son diferentes puntos de vista de un mismo asunto. Sí, Entonces, estos libros hebreos también tienden a tener varias narraciones, pero por ejemplo, lo que usted mencionaba está en 2 Samuel del 1 del 6 al 10, donde una amalecita que informa a David sobre la muerte de Saúl y su hijo, ¿verdad? Y sí, entonces Cabal dice por ahí, él volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí, me mates, y dice después, tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su mano y la he traído hasta acá mi señor, y es a quien David mata, pero digamos estaríamos en el libro previo, pero sí tiene razón y es un buen recuerdo, pues, porque es algo que vale la pena mencionar, de no pasar por alto estos detalles que en la Biblia tiende a tener varias, como, pareciera que fueran versiones, pero recordemos que todos estos libros son el conjunto de relatos, ¿verdad? Especialmente estos, ¿verdad? Pero amén, sí, sí. podemos seguir compartiendo. Sí, Lili. Solo quería decir el versículo de que estaba recordando a mi papá de cuando muere Saúl, que está en Primero de Crónicas 10, 4, 5 y 6. Y dice, con gemido Saúl le dijo a su escudero, toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió. Así que Saúl y sus 3 hijos murieron allí juntos y su dinastía llegó a su fin. Y también el otro que estaba diciendo mi papá de cuando David le corta la orilla del manto a Saúl, que está en Primero de Samuel 24, del 1 al, no, del 4 al 6. Dice entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Pues la primera cita, tú cuando él se echa sobre su espada. Es primero de Crónicas 10, del 4 al 6. Esto lo leímos hace un momento. Sí, Hoy ya tenemos unos pocos minutos para poder compartir. Si alguien más tiene algo que compartir de lo que recibió, alguna cosa que le pareció muy interesante acá. Pues solo resaltar que ¿se escuchan? sí, Solo resaltar que pues me gustó mucho esa parte donde eh, habla ahí de que en caso de Saúl pues pagó por su pecado y sus hijos, ¿verdad? Juntamente con él y pues de alguna manera Dios tuvo que detener a este hombre, pero dice que este Saúl consultó a una medium para, digamos, para
para poder tener una dirección, ¿verdad? Entonces él confió en, digamos, una persona ajena a Dios, pero más adelante vemos a David, quien es una persona que confió en Dios, ¿verdad? Le preguntó a Dios y Dios le dijo cómo tenía que, o sea, cómo el ejército tenía que entrar, ¿verdad? De cuál es la manera que debía entrar. Entonces vemos como dos personas contrarias, ¿verdad? Una que pues confía en otro hombre, ¿verdad? Como una divina, me imagino que era, y otra persona que pues pone su confianza en Dios, ¿verdad? Entonces me gustó esa parte, ¿verdad? Que debemos de aprender a preguntarle al Señor, a consultarle al Señor, ¿verdad? Y no a confiar no solamente en nuestra prudencia, sino en otras personas que nos van a aconsejar mal o nos van a guiar a algo que no es Dios, ¿verdad? También otra parte que me llamó mucho la atención ahí es acerca de los ejércitos, ¿verdad? De cómo eran formados. Y ahí menciona una parte de los valientes que acompañaron a David, de los 30 valientes, ¿verdad? Que pues pasaron por todo el campamento, ¿verdad? Para poder traerle agua a David, ¿verdad? Pero eran hombres de renombre y que de alguna manera diría yo que cuidaron de David. Y este ejército, pues siento yo que también tiene mucho que ver con lo que la iglesia es, ¿verdad? Cómo este Señor está hoy formando un ejército y pues Él anhela hoy fortalecernos. Entonces debemos anhelar ser perfeccionados, ¿verdad? Debemos anhelar la palabra, necesitamos anhelar constituirnos en un ejército. Yo considero que muchos de nosotros somos débiles en cuanto a la misma situación de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y pues a veces poco podemos hacer frente a las cosas que vienen porque hay mucha debilidad. Entonces el Señor quiere hoy un ejército, quiere formar un ejército que de alguna manera pueda defender los intereses de Él. Y este ejército debe de estar fortalecido por el Señor. Entonces me gustaba esa parte, ¿verdad? Pues lo demás es parte de la historia que realmente a mí no se me quedó mucho, porque son varios capítulos, ¿verdad? Pero pues a estas dos cosas pude observar, ¿verdad? Amén. Me gustó a mí también esta parte, una parte que compartía el hermano Jorge acerca de ponernos de acuerdo y que también Marvin lo mencionó. Creo que como en 2 o 3 ocasiones lo menciona, donde le pregunta a Jehová y le dice que si él está de acuerdo. Y esa palabra me gustó porque como bien lo compartía Marvin y el hermano Jorge, ¿verdad? Nosotros hacemos las cosas apresuradamente, confiando quizá en el consejo, en la palabra de otra persona, pero aquí es donde nosotros debemos ser hermanos que dependemos del Señor y preguntarle al Señor si Él está de acuerdo, ¿verdad? Para que Él nos pueda guiar en alguna situación. Entonces disfruté esta palabra, ¿verdad? De que debemos de consultarle al Señor y preguntarle si Él está de acuerdo. Amén. También, bueno, ahí sí que también me gustó a mí esa parte y hay una en Primera de Crónicas, creo que es el 11, que dice que Jehová estaba con David. Vamos a ver, es que lo subrayé así. Dice Primera de Crónicas 11:9, y David iba engrandeciéndose más y más, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Me gustó mucho esto porque en todo lo que hizo David estuvo Dios con él, pero vemos en el capítulo anterior que David no hirió ni mató a quien representaba una autoridad, y eso es bien importante, que él se sujetó aún, ¿verdad? Y respetó la autoridad que era Saúl. Él era el ungido de Dios y no hizo nada en contra de él, aunque pudo haberlo hecho. Entonces es un buen principio, ¿verdad? De sujetarnos a la autoridad y el respetar a las autoridades que Dios nos pone, ¿verdad? Porque ellos representan al Señor y de esa manera el Señor está con nosotros. Y también
cuando habla aquí de todos los que se unieron a David, dice en el 12:33, dice de Zabulón 50,000 que podían salir a la guerra y ponerse en orden de batalla con toda clase de armas de guerra, y ayudaron a David sin doblez de corazón. Me gustó esa palabra que dice que ellos ayudaron sin doblez de corazón. No había una doble intención en ninguno de los que ayudó a David, sino que dice en el 38, todos los demás de Israel fueron de un solo corazón para poner a David por rey. Entonces eran ellos unánimes para cuando se puso a David por rey, pero me gusta esa palabra. Ellos, en primer lugar, esas dos palabras, sin doblez de corazón, y la otra de un solo corazón. Y también en el 14:1 habla de Hiram. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David con madera de cedro, canteros y carpinteros para que le edificaran una casa. Y estaba recordando que Hiram es un edificador, él era un ingeniero, pero él envía todo esto a David para edificarle casa a Dios. Entonces me recordaba esto de Hiram, porque hace ratos vimos de que todos debemos ser como Hiram, que Hiram era un edificador, y así debemos ser todos nosotros también, tener ese corazón de edificadores. Y como bien decía Marvin, ¿verdad? Es bastante lo que leímos, y algunas pocas cosas pues yo pude captar, pero de los que yo les compartí fue lo que a mí más me gustó. Hay una parte que también me gustaba y se me había olvidado, pero donde David viene y pues creo que quema a los dioses, ¿verdad? Entonces el corazón de David era un corazón que, a pesar de que estábamos platicando ahorita con Ángel, a pesar de que David falló, pero tenía un corazón para el Señor, ¿verdad? Él sabía qué es lo que Dios quería, y sabía que Dios no quería ídolos. Entonces él viene y se mete a hacer esa labor, ¿verdad? En contra de los ídolos, cosa que pues Saúl, siento yo que a Saúl le daba igual, ¿verdad? Pero ver el corazón de Saúl, ¿verdad? De David, que no permitió dioses, ¿verdad? Sino que era fiel a la idea de un solo Dios, ¿verdad? De amar al Señor con un corazón, y que Dios fuera su único Dios, ¿va? Entonces, eso, pues quería comentar, se me había olvidado comentar. Amén. Perdonen la huida del grillo, pero no sé por qué lo hace. Amén. No sé si hermana Paula quisiera compartirnos algo, ya quedan un par de minutos apenas. Pues quisiera mencionar, como dijeron ustedes, hay bastantes aspectos bien interesantes en estos bastantes capítulos que leímos hoy. Quisiera mencionar, por ejemplo, que de Saúl no se menciona, o sea, a pesar de que empecemos a leer los capítulos de hoy, donde después del montón de genealogías, y decía, bueno, vamos a hablar de los reyes, esto va a hablar de los reyes sobre Israel, y lo único que habla de Saúl es cómo muere, y la razón por la que muere, que Marvin creo que mencionó, que fue porque él fue desobediente a Dios y porque buscó a esta pitonisa, en vez de buscar al Señor. Y por tal razón él murió y fue cautivo, y pasó lo que leímos, y la muerte tan trágica y difícil, ¿verdad? Que narra aquí, que cómo es que al final fue un suicidio, pues, ¿verdad? Él y su asistente y el paje de espadas, que no lo quiso matar, pero también, digamos, eso es una cosa. Luego lo otro, mientras tanto, contrastante por el momento, ¿verdad? Hasta donde leímos la diferencia del corazón de David. Y una de las cosas que me llamó la atención es que él decía, y confirmó él, bueno, que él, dado los acontecimientos que estaba pasando, David confirmó su reinado. O sea, él estaba confirmando, porque él no estaba como seguro de todo esto, porque a él le cantaban aún siendo rey Saúl. ¿Se acuerdan aquel de Saúl mató a 1000 y David a 10,000? O sea, siendo aún rey todavía Saúl, ya victoriaban a David. Entonces, sin embargo, David siempre fue muy respetuoso de la autoridad que representaba a Saúl, ¿verdad? Y con los eventos
no narrados en la lectura, pero mencionados, como cuando respetó la vida de Saúl, cortando nada más una parte de la capa, pero muchos aspectos bien curiosos de David, ¿verdad? También como él, a pesar de que sus valientes lo quisieron complacer y agradar, trayéndole el agua del pozo de Belén, me pareció tan extraño, ¿verdad? Cómo es que él agradeció derramando el agua, ¿verdad? Pero él dijo, no, no, la voy a derramar la derramó como una ofrenda a Jehová. Entonces, y también la pasión y el corazón que tenía David en ese momento pues por unificar el reino, por trabajar y lo que esto representaba para Dios. Me llamó la atención también cómo él tomó esta ciudad de los, de los jebuseos, ¿verdad? Cómo él tomó esta ciudad y la ciudad esta fue llamada a partir de ahí la ciudad de David, y alrededor de esto edificó la ciudad y donde él estuvo pues reinando el tiempo que él reinó. Pero sí, hay muchos datos bien interesantes en cuanto a estos capítulos que leímos hoy, así como también el asunto del arca, ¿verdad? Cómo es que ya eh, estaba, lo que me llamó la atención de esto, claro que fue la muerte de Usa, pero la razón por la que quería mover el arca David, y eso resultó en la muerte de este siervo, no fue en otra cosa más que su propio deseo, porque dijo, estoy moviendo el arca para mí. O sea, Dios no me está diciendo que mueva el arca, y ya se murió alguien. Entonces ya no, paren eso ahí. Y me llamó mucho la atención porque esto es un principio muy interesante para nosotros, ¿verdad? El hacer las cosas por cuando de veras se originan en Dios y no en nosotros. Esto puede causar estos daños colaterales y puede ser que en nuestra situación ya estemos padeciéndolos. Entonces me llamó la atención eso también. Así que excelente lectura hoy. Hay algo más que nos está hablando el Señor para la otra semana. Nos quedaría el capítulo 15 de este primer libro de Crónicas. ¿Alguien más quisiera añadir algo para finalizar esta reunión? A mí también me llamó la atención lo que acabas de decir de USA, porque dice, y cuando llegaron, eso está en el 13:9, y cuando llegaron a la era de Kidón, USA extendió la mano para agarrar el arca porque los bueyes habían tropezado, y se encendió la ira de Jehová contra USA y lo hirió, porque había extendido su mano hacia el arca y murió allí delante de Dios. Me llama la atención porque, o sea, USA no hizo nada, viéndolo así, ¿verdad? O sea, él no hizo nada malo, sino que él solo quiso ayudar a que el arca no se cayera. Pero, pero realmente me llama la atención porque él hizo algo no porque Dios se lo dijo, sino algo que en su interior nació, ¿verdad? Hacer algo bueno por lo que iba a suceder, ¿verdad? Que tal vez se caía el arca y se podía dañar. Pero, y eso pasa con nosotros, ¿verdad? Por lo menos, a mí me ha tocado, ¿verdad? A veces quiero hacer algo bueno por el Señor o por los hermanos, pero yo lo quiero hacer porque a mí me nació hacerlo. Y resulta que pues no resulta en una bendición, ¿verdad? A veces hasta problemas, yo me he traído, pues, ¿verdad? Y lo puedo testificar porque me ha pasado, ¿verdad? Yo quiero hacer algo bueno, pero realmente no quiere, Dios no quiere que hagamos cosas buenas por Él, sino que, como han dicho todos, ¿verdad? Que escuchar la voz del Señor y escuchar hacia dónde Él nos dirige y hacer todo de acuerdo a la voz de Dios, ¿verdad? Así como David fue dirigido, a pesar de sus fracasos, pero en gran manera el corazón de David estaba abierto a Dios y vuelto hacia Dios. Entonces sí me llamó mucho la atención, se me había olvidado también compartir ese versículo, porque me llamó la atención, ¿verdad? Queriendo, o sea, algo bueno en su carne, ¿verdad? Hizo USA, pero no era lo que Dios deseaba, entonces trajo muerte a USA. Entonces es una buena lección. Amén. Muy bien, ya por el tiempo, el brillo ya se cansó. Así que buenas noches a todos, hermano Jorge, hermano Mario. Buenas noches.